Hola, profe, me parece que tiene desactivado el micrófono. Muchas gracias. Ahora sí, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien? Bien, bueno, me alegro que están de todos bien. Bien, estoy con los problemas de energía, por ahí se puede cortar la comunicación, les adelanto por si acaso, porque durante el transcurso de esta mañana se cortó un par de veces, así que bueno, pero bueno, intentamos hasta donde lleguemos y bueno, por ahí esperamos 5, 10, 15 minutos y se llega a cortar la energía y bueno, y vemos de poder seguir avanzando. ¿Mm? Bueno, por lo pronto, bueno, también otra cosita ya a todos los que me enviaron mail, eh, están inscritos en el LEV, así que ahí pueden ver la información, los datos de la materia, y salvo los de ayer y hoy, creo que me enviaron algunos mails, o más tarde ya los coloco, o sea, pero los anteriores de la semana pasada ya están todos que pueden ingresar al LEB. Cualquiera que tenga inconveniente me avisa. Bien, vamos a continuar. Profe, disculpe, Sí, yo dígame. ahí me estaba fijando, no estoy inscrito en el LEV, soy de reparcelizado, ¿le envío un mail o...? Envíeme un mail por si acaso, así con sus datos y lo coloco en el LEB, Erdosio. ¿Mm? Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, bueno, vamos a continuar con la clase de hoy y vamos a continuar con modelización matemática de los sistemas físicos y vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener un sistema, vamos a ver, bien. Bueno, recordemos que los modelos matemáticos los vamos a utilizar en los sistemas lineales invariantes en el tiempo. O sea, que si bien nosotros decíamos que todos los sistemas físicos, tanto mecánicos, eléctricos, hidráulicos, eh, son alineales en una cierta porción de funcionamiento, podemos linealizar ese sistema. De tal manera de que nosotros, al volverlo lineales, podemos utilizar el principio de la superposición y obviamente nos interesa la respuesta de ese sistema en ese acotado margen. También decíamos que vamos a trabajar con parámetros concentrados, para trabajar con derivadas comunes, no con parámetros distribuidos que tenemos que hacer derivadas parciales. Y los parámetros del sistema, o sea, la masa, la inductancia, la viscosidad, de todos los elementos que trabajemos tienen que ser constantes. Poníamos el ejemplo de un vehículo que se lo utilizaba por un cierto tiempo, por 5 segundos, 10 minutos, 5 minutos, un automóvil, bueno, consideramos los parámetros constantes, pero si ya consideramos por 10 horas en una ruta, o sea, ahí la masa del vehículo va disminuyendo en función del tiempo. Ahí tengo que utilizar otro tipo de análisis. La modelización lo vamos a hacer en el dominio del tiempo, a partir de las ecuaciones de equilibrio íntegro diferenciales que tienen los sistemas. Luego de ahí, luego vamos a realizar lo que decíamos, el plano en el espacio temporal, nos vamos a mudar al plano S. Por ahí ya directamente nosotros, como sabemos, transformar directamente o expresamos en temporal o las ecuaciones, obviamente, de ahí hacemos la transformada de Laplace, y de ahí hacemos diagrama en bloque, diagrama en flujo, o sea, ya directamente en ese.
Y bien, ahí, acá también veíamos el tema de que si se nos complicaba el tipo de encontrar una expresión, digamos, de un diagrama en bloques de un sistema mecánico, por ahí puede analizar la respuesta. O sea, colocando como entradas, digamos, entradas patrones o entradas conocidas, que eso lo vamos a ver bien en la función, en la respuesta temporal de la clase que viene, podemos ver cómo es su salida. Y analizando su salida yo puedo asignar un determinado diagrama en bloques del sistema de acuerdo a cómo son las señales de salida en base a las señales de entrada que yo coloco en mi sistema. Habíamos visto un sistema eléctrico, ¿no es cierto?, en el cual tenía, digamos, acá vendría a ser una señal de entrada, una BSUI de entrada input, y una tensión de salida output. Ahí nosotros tenemos, digamos, la entrada y la salida del sistema. Si es que quiero analizar la tensión en este capacitor como la tensión de salida. En los sistemas mecánicos va a ser lo mismo, o sea, tengo que plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerza o torque, si de traslación o de rotación, y entender bien cuál es mi entrada y cuál es mi salida. Acá, por ejemplo, también puedo querer si la tensión es la tensión en la inductancia, ¿no?, de este sistema eléctrico. Entonces voy a tener la tensión de la inductancia como salida y la tensión B sub I de entrada como la referencia que tiene el sistema. En un sistema térmico ocurre exactamente lo mismo, o sea, tengo que ver cómo es la temperatura en determinado espacio o determinado confinamiento y ver la energía que yo le coloco para que mi sistema tenga ese gradiente o salto térmico. Y un sistema electromecánico también tengo que analizar, digamos, qué quiero controlar, qué es mi salida, cuál es mi variable de salida y cuál va a ser mi variable de entrada. En este sistema eléctrico nosotros teníamos la entrada tensión y la salida en la tensión del capacitor. Acá la tensión de entrada va a ser la caída de tensión que existe en esta rama que tengo acá, y por Kirchhoff la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en la inductancia, más la caída de tensión en el capacitor. Acá, digamos, cada expresión tiene un desarrollo de acuerdo a la variación que tiene la corriente en cada uno de sus elementos. El más sencillo, o sea, obviamente va a ser la resistencia por la corriente, y la caída de la inductancia va a ser L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y la caída de tensión del capacitor, 1 sobre el valor de capacidad que tiene el elemento, la integral de la corriente, ¿no es cierto?, que está atravesando el circuito. Bien, cada elemento vamos a necesitar esta ecuación que define, luego de ahí voy a poder analizar cuál es mi variable de salida y cuál es mi variable de entrada. Primero en el espacio temporal, luego trasladar en S, acá me va a quedar LS por I, más R por I, más 1 sobre S por C por I. Así que con condiciones iniciales nulas, condición inicial y su derivada, todas nulas en los sistemas que analizamos para que la transforma de Laplace me salga, digamos, de una manera sencilla. Bien, habíamos visto las unidades, ¿no es cierto?, que tenemos en diferentes elementos, la distancia, la velocidad, la aceleración, la fuerza en newton, la masa en kilogramos, el coeficiente de amortiguamiento beta es la fuerza, digamos, sobre la velocidad, porque está relacionado de acuerdo a la velocidad que tengan los elementos, o sea, es newton sobre metro segundo. La constante del resorte es la deformación que tiene el elemento resorte, en el cual está expresado en newton sobre metros. Esa, digamos, sería las unidades que utilizamos. Hacíamos el ejemplo de un sistema de amortiguador en auto, en el cual analizamos todos los parámetros. En un sistema mecánico de rotación, acá
digamos, tenemos una masa que tiene un momento de inercia y acá está la expresión en S directamente, o sea, ¿qué va a pasar? Acá vendría a ser a que la cupla, ¿no es cierto?, que tiene este elemento, que se acciona sobre este elemento de masa I, ¿no es cierto?, va a ser I por el diferencial segundo de tita respecto al tiempo dos veces. Con condiciones iniciales nulas me queda la masa por ese cuadrado por el desplazamiento angular tita de S. Tiene un amortiguador a la rotación, entonces me va a quedar B en función de el diferencial de tita respecto al tiempo, o sea que me va a quedar el coeficiente de amortiguamiento B por S por el desplazamiento angular en S. Y un muelle de desplazamiento de deformación a la torsión con valor K, va a ser K por el desplazamiento tita en temporal, condición inicial nula, va a ser K tita por S. Acá, ¿qué me interesa saber? El desplazamiento de este sistema cuando tenga una determinada torque a la entrada. Bien, ese desplazamiento, tita de S respecto al torque de entrada, va a ser 1 sobre S cuadrado por la masa, más S por el coeficiente de amortiguamiento, más la constante de deformación del resorte, a la torsión. Eso es la expresión que yo tengo de un sistema lineal en el plano S, con una salida, tita de S, con desplazamiento, y la cupla, ¿no es cierto?, o torque en la masa I. Diagrama en bloques, con esa ganancia o transmitancia de ese bloque. Lo puedo reemplazar este diagrama en bloque por un diagrama de flujo, con una rama entre un nodo TDS de entrada y un nodo de salida tita ds, y con una ganancia de la rama 1 sobre S cuadrado por I más S por B más K como denominador. O sea que de esta manera, nosotros al analizar este sistema mecánico, podemos encontrar la función de transferencia del mismo. Bien. Vamos a ver también algunos ejemplos de transformadores mecánicos, ¿no es cierto? Son dispositivos que transforman los valores mecánicos entre una entrada y una salida de un elemento. Tenemos las palancas, ¿no es cierto?, que trasladan el movimiento y la potencia del sistema a través de un brazo de palanca. Los engranajes, ¿no es cierto?, que también trasladan la transformación mecánica de un eje hacia otro, la polea, ¿no es cierto?, que también la efectúa a través de un elemento, digamos, que tiene una deformación, pero también traslada el movimiento entre dos ejes distantes. Un tornillo sin fin, al moverse el tornillo, gira una polea o un engranaje, y el conjunto cremallera-piñón que transforma un movimiento rotacional en uno lineal, o viceversa. Bien, esos son los transformadores mecánicos. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene una función de transferencia. Bien, por ejemplo, vamos a ver las poleas. En las poleas, dos ruedas en contacto, una motriz y la otra conducida, giran sin deslizamiento. El arco, al girar la rueda, se mueve, digamos, tiene un movimiento de un arco. Ese arco sigue siendo igual, o sea, para una que para la otra. Lo que pasa es que para cubrir la distancia, una tiene mayor giro que la otra, porque son de diferente diámetro. En definitiva, la distancia recorrida, ¿cuál es de la polea de la izquierda? Es tita 1 por R1. Ese es el arco S. El otro, del diámetro 2, ¿no es cierto?, va a tener tita 2 por R2. Ese es el arco que se ha movido o que ha girado la rueda 2. Entonces, tita 1 por R1 es igual a tita 2 por R2. Si hago la relación R1 sobre R2, tita 2 sobre tita 1, que es el desplazamiento angular
de cada uno de las ruedas, y es directamente proporcional a la velocidad angular. La velocidad angular omega sub 2 sobre omega sub 1. O sea que acá estoy teniendo la función de transferencia. Omega sub 2 sobre omega sub 1 es la relación entre los radios, R sub 1 y R sub 2. Si quiero ganar velocidad de una rueda con respecto a la otra, tengo que jugar con los radios de cada una de las poleas que estoy trabajando. De tal manera que el desplazamiento, si quiero ganar, acá decíamos velocidad, ¿no es cierto?, que es lo mismo desplazamiento angular, el radio 1, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor que el radio 2. Si quiero disminuir la velocidad, como es el caso de la figura, el radio 2 es mucho mayor que el radio 1, entonces estoy disminuyendo la velocidad en la polea 2. Bien. Entonces, este sería el caso de las poleas. Y ocurre lo mismo con los engranajes. Los engranajes tienen esa misma relación. Se le adiciona la relación, digamos, porque por eso está marcado las dos poleas, que ocurre esa misma relación, la distancia viajada de un arco es igual, ¿no es cierto? Solamente que tienen mayor desplazamiento si tienen diferencia de radio, los engranajes. Pero van a tener una relación de, la relación digamos que el número de dientes está relacionado con el radio, ¿no? O sea que N1 sobre N2, la relación de N1 sobre N2 va a ser igual a R1 por R2, sobre R2, digamos, porque está relacionado la cantidad de dientes que tiene cada uno de los engranajes con el radio que tiene cada uno de los mismos. Y luego el trabajo, el trabajo que realiza uno es el que se transfiere al otro, o sea que la cupla, ¿no es cierto?, o el torque T1 por el radio 1, ¿no?, va a ser igual al torque T2, ¿no?, por el radio 2. De tal manera de que yo puedo encontrar la relación. ¿Qué relación voy a tener? El primero era con el número de dientes, o sea, N1 sobre N2, R1 sobre R2, y eso está relacionado inversamente con θ 2 sobre θ 1, velocidad angular 2 sobre velocidad angular 1. Si lo relacionamos, esta misma relación que tenemos entre una entrada y una salida, voy a ver que eso está relacionado con el torque 1 del engranaje 1 sobre el torque 2 del engranaje 2. O sea, de esta manera se realiza la transformación mecánica de un elemento a otro. Bueno, en engranaje después se pueden acoplar y analizar respecto de quién, si hago un momento una cupla, quiero ver el desplazamiento de I2. Eso también se puede efectuar haciendo el análisis. La cremallera piñón, ¿no es cierto?, las ecuaciones de equilibrio, la igualdad de torque, o sea que el torque del piñón va a ser igual a R por la función F2, el radio por la función F2, o sea, del movimiento de la cremallera. La velocidad B2, ¿no es cierto?, que va a tener la cremallera, va a ser igual al radio por la velocidad angular 1. Y las potencias, o sea, la potencia que se traslada, como va a ser el torque por la velocidad angular 1, el torque por la velocidad angular 1, va a ser igual, el torque por la velocidad es la potencia que tiene el piñón, va a ser igual a la fuerza 2 por la velocidad de la cremallera. Reemplazando los elementos, si la cupla es R por F2, la velocidad es el angular 1, es la velocidad de la cremallera sobre el radio, me queda F2 por la velocidad 2. Entonces ahí tenemos, digamos, dependiendo de lo que yo necesite, ya tenemos la relación
de este transformador mecánico para hacer cuál va a ser la relación entre mi entrada y mi salida. Si mi entrada es la cupla o si mi entrada es la fuerza F2. De esta manera, con esta expresión, nosotros, digamos, efectuamos, digamos, la transferencia de energía de un elemento, por ejemplo, el piñón, a la cremallera. Bien, eso sería, digamos, las ecuaciones sencillas que se manejan en el tema de transformadores mecánicos. Ahora vamos a ver un sistema electromecánico. Vamos a analizar un motor de corriente continua. ¿Por qué? Porque muchas veces se van mezclando los elementos de manejo. O sea, acá en un motor de corriente continua, motor de DC, voy a tener mezclado dos elementos. Esos elementos que voy a tener mezclados van a ser la parte eléctrica y la parte mecánica. Para ello, voy a analizar cada una de las partes que intervienen. En este sistema, nosotros vamos a ver cómo es una mirada, o sea, cómo puedo hacer yo una función de transferencia, digamos, colocando entradas y salidas de acuerdo a lo que yo observe o decida. Luego vamos a hacer un análisis sobre este mismo motor con otra visión, o sea, con otra visión de decir, bueno, no, yo en realidad me gustaría observar tal variable como salida y tal variable como entrada. ¿Me entienden? O sea, vamos a analizar dos veces este elemento para que ustedes vean, decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué quiero controlar? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cuál va a ser mi variable que yo voy a analizar como entrada o como salida? Todo depende, o sea, obviamente que tiene que haber un planteo base, que son las ecuaciones, o sea, las ecuaciones básicas del motor, o sea, son las mismas para un sistema o el otro. Solamente que yo voy a decir, bueno, yo quiero tal salida respecto a tal entrada. Y decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para encontrar esa relación que me hace falta para un determinado diseño? Las ecuaciones de la parte eléctrica no van a cambiar. O sea, ¿por qué? Porque tengo un motor acá que tiene una armadura en la cual yo voy a tener una resistencia de arrollamiento más una inductancia que tiene en el motor de corriente continua. Y el motor, digamos, para que funcione tiene que tener un campo. Ese campo lo voy a dar con una B sub A. Esa es B sub A, digamos, va a dar el campo, la corriente, perdón, esta B sub A va a dar la tensión de armadura. La tensión de armadura va a estar la resistencia de arrollamiento, la resistencia de arrollamiento de armadura con la inductancia de armadura, que es lo que se denomina del motor. Pero para que el motor funcione, o sea, esto obviamente es un motor de continuo, o sea que la tensión B sub A de armadura tiene que ser una tensión de continua. Pero para que este motor funcione, yo le tengo que crear un flujo. Ese flujo, que acá está como phi, está dado por una tensión B sub C, obviamente que va a pasar por un elemento magnético, o sea que va a tener una resistencia asociada y una inductancia asociada, que me va a establecer una determinada corriente para establecer un flujo constante. Acá, ¿qué se necesita del motor? Alguna cosa tengo que dejar constante del motor. Lo que normalmente se deja constante es el flujo, digamos, para un determinado
funcionamiento del motor. Si yo quiero trabajar con otro flujo, tengo que modificar la tensión B sub C, pero modifico, la llevo a otro punto de la escala de funcionamiento, pero dejo constante el flujo. Esto es con excitación independiente, para analizarlo en forma separada, digamos, la excitación del motor. Bien, ese motor está acoplado a una carga. Esa carga va a tener una cupla en la salida del eje del motor, o sea, porque el motor, ¿qué va a hacer? Un elemento que le entra tensión y le sale un eje, o sea, transforma energía eléctrica en energía mecánica. Bien, entonces, nosotros, al tener este elemento, ¿qué vamos a hacer? Acoplar una carga. En la cual yo necesito establecer una velocidad angular o un desplazamiento angular. De ahí que yo tengo acoplada a mi carga, ¿no es cierto? Acoplada al motor una determinada carga, en la cual voy a tener una determinada masa, esa carga, y un determinado coeficiente de fricción. La cupla, ¿no es cierto?, va a mover a mi carga. Bien. Acá tengo dos partes bien diferenciadas. La parte eléctrica, ¿no es cierto?, que voy a tener en función de la parte eléctrica asociada que tengo a la parte de excitación que me dé el flujo, ¿no es cierto?, que voy a tener una corriente IC como salida y una tensión B sub C de entrada. Kirchhoff, ¿no es cierto?, ya lo tengo en S, ya lo tengo en S, la sumatoria de la impedancia que va a ser S por la inductancia LC más RC, ya lo tengo en S, o sea que esa es la impedancia, la caída de tensión en la resultencia, digamos, I por la resistencia temporal, más L por derivada de I respecto del tiempo, en la caída de tensión en la inductancia. Por eso me queda S por L sub C. Bien, o sea que tengo entrada B sub C y salida I sub C. El flujo magnético de la armadura, ¿no es cierto?, interactúa con el campo magnético del campo y produce un torque. Ese torque, ¿no es cierto?, ¿qué va a ser proporcional? Va a ser proporcional a la corriente de armadura por el campo. Reacciona el torque, la corriente, con el flujo, me va a dar el torque o la cupla. Esta ISU es la corriente de armadura y este coeficiente K sub A es la constante de torque. Acá está, ¿de qué depende la constante de torque, K sub A? Va a depender de las características constructivas del motor. Son características constructivas, digamos, del motor, cuánta espira, cuántos conductores, está relacionado con las características de la máquina. Bien, lo que, digamos, varían van a ser la corriente y el flujo. Yo, si el flujo lo dejo constante en un determinado valor que yo seleccione, la corriente, al ser variable, de acuerdo a lo que yo quiera controlar, va a hacer variar mi torque. Acá yo voy a hacer un análisis de cupla en la carga. ¿Qué es lo que ocurre en la carga? En la carga voy a tener la cupla, digamos, el torque motor, ¿no es cierto?, el torque que mueve acá el eje, producido por la parte eléctrica, va a ser la cupla en la carga, P sub C, más la cupla de pérdida, la cupla de pérdida por lo que sea, de rozamiento, por otra cupla externa en la cual, digamos, se ve afectada mi carga. O sea, mi motor tiene que mover todo, en mi carga y todo lo demás que se oponga. Bien. Acá
se parte de esta relación. O sea, acá yo estoy queriendo analizar torques, porque por eso planteo esta ecuación. En definitiva, el torque en la carga va a ser el torque en el motor menos lo que tengo de pérdida. Es la misma ecuación, solamente puesta en formato diferente. Bien, acá, como les vuelvo a repetir, acá me interesa los torques, porque de acuerdo a lo que yo planteé, va a estar lo que yo obtenga. Acá se hizo un análisis por el interés motivado por la necesidad de ver la relación de los torques en este motor. Bien, ¿qué va a pasar a continuación? O sea, hice el análisis sencillo, acá en la carga que voy a tener, momento de inercia, de fricción y de la masa. ¿Cómo me va a quedar? Si yo planteo, acá tengo en la carga, de esa ecuación anterior, digamos, de esta ecuación que tengo acá, primero, ¿qué me significa? Es un sumador, en el cual me entra la cupla motora positiva, la cupla de pérdida negativa, tengo la cupla de torque a la salida. Si a la cupla del motor la afecto por la constante del motor, ¿no es cierto? Que la que tengo acá, constante del motor, va a ser la constante K sub A por el flujo, ¿no? K sub A por el flujo, que permanece en constante. Una vez que yo establecí un flujo constante, lo mantengo. K sub A por el flujo es el K sub M. Y acá tengo I sub C. Bien. El I que tengo I sub C alimentado por B sub C. Esta cupla en la carga se aplica para poner el motor en marcha. ¿Pero a través de qué? A través de los elementos en S, ¿no es cierto? La momento de inercia J, ¿no es cierto? Que va a ser por el diferencial segundo de θ respecto del tiempo dos veces, más B por el diferencial de θ respecto del tiempo. Si lo transformamos en S, me va a quedar 1 sobre JS cuadrado más B por S, que es el bloque de la carga. Si yo lo afecto, ese bloque de la carga, a la cupla que tengo de carga, voy a tener el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento que yo voy a tener el θ en la carga. Yo voy a tener directamente el desplazamiento de la θ en la carga. Bien. Ahora, la corriente de armadura se relaciona con el voltaje de entrada aplicado por la armadura. Esa es la tensión de armadura. Va a ser la corriente de armadura, el otro que viene acá, tensión de armadura, que está, digamos, en una malla vertical. Esa es la de control. La de control, ¿cómo va a ser? B sub A, la corriente por la caída de tensión, ¿no es cierto? Más quién, más la tensión B sub B que ocurre en el motor. Pero esa se opone, acá está B como signo opuesto, a B sub A. O sea, esa es la fuerza contraelectromotriz que tiene el motor. Esa es la B sub B, producido por la circulación de la corriente I sub A. Y B, digamos, al circular corriente, se genera esa tensión B sub B, que va a depender del flujo y de la velocidad que tenga mi carga. Va a depender del flujo que va a tener el motor y de la velocidad que tenga mi carga. O sea que va a estar relacionado con un parámetro de la carga. Bien, esa es la ecuación de la corriente de armadura, en función de la tensión de armadura, el bloque la rama de control. Bien. Donde B sub B, como decimos, la fuerza contraelectromotriz, que depende una constante K sub B por la velocidad angular. Estas son las ecuaciones básicas que tiene mi motor de corriente continua. Esa fuerza contraelectromotriz, yo les dije que va a depender ese coeficiente K sub B, depende del coeficiente característica constructiva,
y del flujo, y por la velocidad angular. Acá la velocidad en radianes sobre segundo, o sea, puede también estar expresado en RPM. Bien, entonces la corriente de armadura va a ser la tensión de armadura, de acuerdo a la tensión que tengo acá, a esta ecuación de la malla que está vertical. Si quiero sacar la corriente de armadura, la tensión de armadura menos la fuerza contra electromotriz, porque se opone, sobre la impedancia, S por L sub A más R sub A. K sub B, la constante de fuerza contra electromotriz, es igual a la K sub M constante de corte, constante de torque, digamos a la K sub M, que está acá relacionado con el torque. Acá el K sub A por el flujo es el K sub M. Bien. En la mayoría de los motores es así, pero tenemos que verificar en la tabla de características del motor. K sub B viene en volt sobre radianes sobre segundo, y el K sub M como relación de torque es newton metro sobre ampere. K sub B relaciona voltaje con velocidad, por eso es volt sobre radianes sobre segundo, y el K sub M es newton metro sobre ampere. Ven que tienen, digamos, valores iguales en muchos motores, a pesar de que tengan diferentes unidades. Bien, pero vuelvo a repetir, esto lo verifico por tabla de cada motor. Bien. La determinación experimental de los valores del modelo matemático, si es un motor que deseamos modelizar, ensayo me fijo en el catálogo, para sacar el K sub M, el K sub B, digamos el constante de la fuerza contraelectromotriz, el K sub M el constante del torque motor, R sub A y L sub A lo podemos medir con un multímetro, y bueno, lo que tengo en la carga, el momento de inercia de la masa en la carga y el coeficiente de fricción que tengo, de rozamiento en la carga. Una vez puesto esto, ¿qué nos va a quedar? Nosotros teníamos tensión tenemos la cupla, teníamos la corriente y tenemos la cupla en la salida. La cupla en la salida la afecto por 1 sobre JS más B, de acuerdo a la ecuación que teníamos, tengo la velocidad angular. La velocidad angular por K sub B, la constante de la fuerza contra electromotriz, entra en signo negativo con otro sumador con la tensión de armadura. Y si la velocidad angular yo la quiero poner como tita de S, tengo que integrarla. O sea que tengo que hacer 1 sobre S el desplazamiento tita. Y acá tengo la cupla de pérdida. La cupla de pérdida que tengo en cualquier motor. Esta es una forma de, como les dije, de ver el motor. Lo mismo estoy teniendo el desplazamiento, que a mí me interesa, o la velocidad, controlar la velocidad, en función de ¿qué? De la tensión de armadura. Bien. Pero, acá tengo otra entrada T sub P, que es la cupla de pérdida que tengo. Esa es una forma de ver en función de las cuplas que uno tiene. Entra con signo negativo, como lo vimos en el primer sumador. Bien, de acá yo puedo obtener a través de, digamos, Mason, puedo encontrar mi salida respecto a mi entrada. Recordamos que si tengo dos entradas, hago las dos respecto de una, pasivando la otra, el sistema es lineal, puedo resolver mi sistema. ¿Y en qué me va a servir el sistema? ¿Cómo me va a tener las curvas? Las curvas, si yo entro a un motor, voy a tener la velocidad en abscisa, digamos en ordenada, y en abscisa el torque, el momento de torsión del motor en newton metro la cupla. Y por cada tensión de campo, ese file,
esa es la tensión que tengo, el B sub C, que le dicen, que es el que me crea mi flujo. A medida que yo aumento la tensión en el campo que me crea el flujo phi, va aumentando la cupla y va aumentando la velocidad. Pero llega un momento que yo quiero trabajar con la tensión de 40 voltios. Listo, si yo trabajo con 40 voltios, esa es la curva en donde voy a tener la variación de la velocidad respecto de la cupla. De esa manera, yo tengo amplia... ¿Cuál es la característica de este motor? De este motor. Tengo para variar, digamos, muchas cuplas, pero, digamos, la velocidad acá por este elemento, digamos, también puede variar un amplio margen, digamos, pero bueno, después si quiero mantenerlo constante, voy a tener que realizar otros elementos de control para que el mismo se encuentre, digamos, trabajando a una determinada velocidad. Bien. De esta manera, yo obtengo, digamos, cómo es el funcionamiento del motor, digamos, con un diagrama en bloque representativo, puedo encontrar la función de transferencia del sistema, pero partí todo yo de este análisis, que volvemos acá, de la relación de cuplas. A mí, lo que yo partí, porque los demás son ecuaciones generales. Después en el análisis digo, bueno, no, a mí me interesa, digamos, interpretar las cuplas. Listo, he realizado mi diagrama en bloque, todo mi análisis, para yo obtener que manifieste esa relación. Bien, si quiero, acá también están los bajos de datos de motorreductores, de motores, ¿no? Que pueden entrar para ir a ver todos los motores que pueden utilizar o no. Y para seleccionar, ¿qué necesitamos? Tensión de alimentación, la tensión de armadura. Una vez que establezcamos esa tensión de alimentación, también parte de ella me puede servir para la tensión B sub F. La potencia del motor. La potencia del motor, digamos qué potencia necesita trabajar el motor, la velocidad de salida que yo necesito, de funcionamiento. Y la potencia, recordamos que es el cupla por la velocidad angular que tengo. Acá dice omega es la potencia máxima sobre el torque, está bien, o sea, esa es la velocidad. Y la potencia está dada en newton metros sobre segundo. Newton metros por radianes por segundo, la potencia del motor. Es newton metro, el torque o la cupla, por la velocidad angular, radianes sobre segundo. Me queda newton metros sobre segundo, que es watt. La potencia del motor está dada en watt, y si yo hago, va a ser la curva que corte el torque por la velocidad angular. Pero ahora bien, yo esto puedo entrar y ver cómo selecciono un motor de acuerdo a las características de potencia y velocidad de salida y tensión de alimentación que tengo. Bien, pero vuelta acá. Yo analicé este motor teniendo en cuenta esta necesidad de torque. Ahora bien, yo le voy a dar una vuelta de tuerca a esto porque por ahí no me queda tan claro, me sirve para un determinado análisis, pero me estoy perdiendo otro análisis que por ahí es más importante en el cuestión de la conformación y el análisis de la ecuación característica de mi sistema, o sea, la ubicación de mis polos y de mi cero. Para ello me va a convenir analizar bien, digamos, el desplazamiento, la velocidad, pero a través de otro análisis. Vamos a hacer el mismo análisis motor, pero partiendo de otro lado. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir del funcionamiento del motor. Yo creo que de esta manera me va a quedar un poco más claro también en base a cómo trabajamos nosotros respecto a la conformación del diagrama en bloque. Es lo mismo, por una relación por la otra me tiene que dar lo mismo los parámetros que yo observo, pero por este análisis queda un poco más claro. Por ejemplo, entremos en un principio. O sea, si bien yo tenía el esquema del motor anterior, en realidad, ¿qué vendría a ser? Acá tengo
un campo permanente, que es el que me produce el flujo, ¿no? Voy a tener una espira que está dentro del campo, en el cual yo voy a hacer circular corriente. ¿Por dónde hago circular corriente? Por el colector de la máquina. El colector de la máquina es donde ingresa la tensión y corriente de armadura, ¿ah? del, del ejemplo anterior. Acá lo estamos viendo en otra imagen para comprender mejor el funcionamiento del motor de continuo. O sea que yo tengo que tener un campo constante, o sea, un par de polos como mínimo, en el cual yo establezco un campo. Eso es lo que le decía, que la tensión B sub F, el campo phi, la tensión con que yo alimento va a depender las líneas de campo que yo tenga, ¿eh? Pero es una alimentación independiente. Acá el más menos es la tensión de armadura, lo que antes estaba en vertical. Bien. Esa corriente, al circular por una espira, ¿qué va a producir? Va a reaccionar con las líneas de campo. ¿Y qué me va a producir? Por ley de Lorentz, digamos, regla de la mano izquierda, ¿no? O sea, ¿qué va a producir? Circula corriente, supongo que esta sea una sola espira. Una sola espira circula corriente y al circular corriente, producto de que yo tengo una tensión de armadura, esa corriente va a reaccionar con el campo. ¿Y qué me va a crear? Un esfuerzo sobre esa espira, que va a ser en este caso ascender. O sea, aquel producto vectorial entre esta corriente que circula y este campo que está en el plano, en este caso el plano horizontal, se genera en el plano vertical un esfuerzo que va hacia arriba. Por eso me mueve y me hace girar la espira visto desde el frente en sentido antihorario, porque lo que ocurre en un lado ocurre en el otro. Pero bien, ¿qué pasa? Por ahí esta fuerza no es lo suficientemente fuerte, por ende tengo muchas espiras. Yo hice el análisis para una sola espira. Para aumentar esa fuerza, digamos que está en sentido ascendente del lado derecho y descendente del lado izquierdo, yo aumento la cantidad de espiras. Bien, al aumentar la cantidad de espiras, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando el esfuerzo. Entonces, voy a tener mucho esfuerzo rojo en los dos lados y voy a poder mover, digamos, más fácilmente y hacer girar el rotor. Bien, eso es lo que logro. Pero ¿qué pasa? Esto gira y en determinado momento, cuando gira se pone a 90 grados, ya ahí ya no tengo esfuerzo. El esfuerzo disminuye, disminuye a muy poco, digamos, por algún, digamos, esfuerzo residual que tenga o puedo prolongar un poco más las zapatas polares, pero cae mucho, o sea que estoy teniendo este esfuerzo, esta fuerza que me hace mover la espira, es la que me genera mi cupla, es la que genera mi torque. O sea que si tengo este elemento solo, mi cupla no va a ser constante. Va a haber, digamos, un máximo y voy a pasar por un mínimo. ¿Cómo puedo solucionar eso? Bien, agrego otra espira. Agrego otra espira, digamos 90 grados, cosa que siempre, digamos, si me disminuye la cupla acá en la zona que se llama, en la zona neutra geométrica, que es como si fuera el eje Y, en el eje X yo tengo siempre máxima cupla. Entonces siempre hago un emparejamiento de cuplas para que mi cupla permanezca constante. O sea, a mí me interesa tener una cupla constante en el rotor para transmitir a mi carga. Bien, eso lo logramos, digamos, con agregado de espiras. Y si le agrego muchas más espiras, que es el caso de la figura siguiente, al agregarle más espiras, que es la concepción de un campo, digamos, de un motor de corriente continua,
al agregarle más espiras, yo estoy, mayor cantidad de espiras, produciendo una cupla o un torque mecánico, un torque de motor constante, un torque motor constante. Para eso hago muchas espiras. Bien, acá están el rotor sobre, vean, los elementos grises, pertenece al núcleo. Ese núcleo está para, digamos, hay otro efecto también, disminuir la reluctancia magnética del flujo de las zapatas polares, así absorbo mayor energía, la fuerza que hace mover las espiras. Y después estas son chapas laminadas, que están puestas una encima del otro con la misma forma, para evitar las corrientes parásitas, la circulación de corrientes parásitas, porque no es un solo bloque el de gris, sino que es un conjunto de chapas que se ponen una en paralelo con otra para armar el núcleo magnético. Bien, como tengo muchas espiras, yo le hablaba de un colector, ese colector va con unas delgas y unos carbones rosantes que son la conexión hacia la tensión de armadura o corriente de armadura. Acá es por dentro la alimentación al motor eléctrico, que en este caso de continuo, se produce la circulación corriente y gira este rotor, sí, a una cupla constante, que es lo que me interesa en un motor de continuo. Bien. Acá entendemos bien cómo es el funcionamiento del motor. Bien. ¿Qué es lo que, por qué analizamos de esta manera? O sea, si bien acá vamos a encontrar una función de transferencia que vamos a utilizar en cualquier análisis que hagamos de motores controlados por corriente de armadura, lo importante de esto es que en cada elemento mecánico que analicemos a futuro o sistemas electromecánicos, tenemos que, digamos, comprender el funcionamiento, analizar el funcionamiento de cada parte constitutiva del sistema de control y luego poder encontrar cuál es mi salida, cuál es mi entrada. Por eso tengo que desmenuzar cada parte y analizar las ecuaciones que gobiernan cada porción de mi sistema de control. Por eso estamos haciendo esto, porque nos da una visión de cómo tiene que hacer un análisis de un sistema para que nos quede completamente claro lo que estamos viendo en cada elemento. Bien. Ahora ya tenemos el análisis del motor, ¿no es cierto? Básico, cómo funciona, o sea, cómo es su mecanismo constructivo y sí cómo funciona, porque esa fuerza que nosotros vimos que se genera en la bobina es la que genera mi cupla. Bien. El motor, que acá lo tengo en la parte superior izquierda, o sea, va a tener una resistencia debido al arrollamiento, R sub A, que es la armadura, L sub A es la inductancia asociada que tiene todo ese arrollamiento, y la corriente I sub A va a ser la corriente de armadura. Y la tensión de armadura es la alimentación a mi sistema. La tensión de armadura es la alimentación a mi motor de corriente continua. Bien. En la salida de mi motor tengo un eje. Ese eje va a estar acoplado a una carga, que está en amarillo, en la cual tengo un torque motor, una cupla motora, que me va a producir un desplazamiento motor, una velocidad angular motora, en mi carga JM, donde mi carga, que tiene un momento de inercia el motor, denominada JM en base a las características físicas del elemento, en este caso el volante, y eso va a tener un coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento va a tener en mi carga. Bien, ¿cómo voy a colocar mis elementos? Acá mis elementos voy a tener como un primario y un secundario. En el primario, que es la parte eléctrica, voy a tener la tensión de armadura, la R de armadura, la inductancia de armadura y la corriente de armadura. Acá vamos a ver qué es el nexo entre un elemento y el otro. En mi salida, ese torque motor, el torque motor de la cupla que voy a tener, ¿a quién voy a tener? A mi
momento de inercia, mi carga, J sub m, y ese volante también tiene un momento de inercia. En este secundario que yo dibujé acá, queda perfectamente visible porque si lo ponemos en S, al ser un elemento lineal, serían todos como resortes equivalentes, ¿eh? Ya lo vamos a ver en el práctico, pero JM va a ser obviamente en función de S, van a ser todo como resorte, por eso se coloca colocado de esta manera a la torsión, obviamente, a través de esta cupla T sub M. Acá coloco la velocidad angular porque es la que me hace, digamos, mover la carga JM. Bien, acá en este gráfico no tenemos en cuenta eh, quién me provoca el flujo, porque acá alguien me establece ese flujo, pero ese flujo tiene que ser constante. Por eso, una vez establecido ese flujo constante, listo, o puede ser el magnetismo remanente, acá que tiene el imán, o puede ser un electroimán que yo puedo excitarlo. Pero en determinados motores el magnetismo remanente es suficiente, digamos, para mover cargas que no sean tan de tanto, digamos, de mucha potencia. Bien, por eso es que no lo graficamos en el sistema, porque eso al permanecer constante, medio que no le presto interés porque el flujo tiene que permanecer constante de las caras polares. Bien, entonces acá yo voy a tener claro bien el primario eléctrico y mi secundario mecánico. Bien, de esto es el motor de corriente continua. Bien, ¿qué va a ocurrir acá? Digamos que lo teníamos presente, pero no efectuamos el análisis. O sea, si yo coloco una tensión de armadura, se va a establecer una corriente de armadura que va a circular por las espiras, que va a estar una resistencia de armadura asociada, una inductancia asociada, pero ¿quién se va a oponer, digamos, a que circule esa corriente? Esto al girar, digamos, se va a oponer una fuerza contraelectromotriz, que se opone a la tensión de armadura. ¿De quién va a depender esta fuerza contraelectromotriz? Dijimos, de las características constructivas del motor, del flujo y de la velocidad omega sub m. En definitiva, por eso acá también coloco en función de omega sub m, porque la fuerza contraelectromotriz va a variar de acuerdo a la velocidad que yo tenga en mi carga. O sea que ese es el nexo entre mi parte eléctrica y mi parte mecánica. ¿Quién? La fuerza contraelectromotriz, porque va a depender directamente proporcional de la velocidad que tenga el motor. Bien. Ahora vamos a seguir planteando algunos otros elementos que tengo. Las ecuaciones. Acá teníamos la constante K sub T, que es de la cupla, la constante de la cupla motora, y la K sub B es la constante de la fuerza contraelectromotriz. Bien, vamos con la primera, la parte eléctrica. La tensión de armadura menos la fuerza contraelectromotriz, ¿a qué va a ser igual? A la corriente de armadura por R sub A más S por L sub A. Ecuación de Kirchhoff de esta malla eléctrica que tengo. La malla física de la cupla motora, ¿qué va a ser? La velocidad angular por B sub m más S por JM. Bien, ese es de la malla que tengo en mi carga. ¿Y quién voy a tener de nexo? La fuerza contraelectromotriz, que es la constante de la fuerza contraelectromotriz por la velocidad en el eje del motor, la velocidad del motor, y la otra que tengo es de la cupla motora de la constante de la cupla motora por la corriente de armadura I sub A. K sub T y K sub B dependen de las características constructivas de la máquina, y tienen unidades diferentes y están relacionados cada una de ellas para establecer la fuerza contramotriz y la cupla motora. Esto, digamos, son ecuaciones del motor de corriente continua. Y, digamos, tengo en cuenta la carga, lo que ocurre en mi carga y lo que ocurre en la parte eléctrica.
Bueno, ahí tengo bien clara y bien concisa las ecuaciones que gobiernan el funcionamiento de ese motor. Bien, ¿cómo las puedo expresar? ¿Qué me interesa a mí? Y me interesa la velocidad del motor. Pero ¿cuál es mi entrada? Y mi entrada es la tensión de armadura, que es la que gobierna el funcionamiento del mismo. Bien, entonces tengo la tensión de armadura. ¿Y quién? Hago ya un diagrama en bloque. En mi sumador, ¿quién va a entrar? La fuerza contraelectromotriz. Es la fuerza contraelectromotriz la que le manda la información de cómo está la velocidad angular en el eje. O sea, por eso va en el primer sumador. Bien. En la ecuación 1, el sumador, uno con signo positivo, el otro con signo negativo, digamos, la corriente ISUA por el producto de la sumatoria de la impedancia. En ese, si yo divido, ¿a quién voy a tener? A I sub A menos I sub A dividido R sub A más S por L sub A con denominador, ¿qué voy a obtener? I sub A, la corriente de armadura. Si la corriente de armadura la multiplico por la constante de la cupla, caso T, voy a tener el torque motor. El torque motor le divido omega sub m más S por J sub m, el rozamiento viscoso de fricción en el motor, más S por el momento de inercia del motor, digamos, si multiplico eso, la cupla dividido ese elemento, digamos, la sumatoria de las partes de la inercia y de la fricción viscosa, voy a tener la velocidad angular del motor, ¿no? O sea que ya en esta parte de análisis tengo la relación. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con lo otro? Lo otro, vamos a ver de quién depende cada uno. La velocidad angular, KB, la constante de fuerza contraelectromotriz, lo multiplico y tengo la fuerza contraelectromotriz IB. Bien, en este diagrama sencillo yo tengo mi salida perfectamente clara, la velocidad angular del motor, sobre la tensión de la armadura, realimentando mi entrada con la fuerza contraelectromotriz. Bien, este diagrama, o sea, lo trabajo un poco, o sea, ¿qué va a ser igual? A G de S, como es realimentación negativa, 1 más la función de transferencia de lazo abierto, G por H. Compongo, manejo todo y me queda esta expresión. Tengo toda esta expresión, lo voy a ubicar en formato factorial para que me quede bien expresado. En este caso tengo polos en el denominador. Si yo tengo polos en el denominador, me conviene expresarlo, ¿no? Acá está todo mezclado en la primera, en la otra ya entro a distribuirlos de mejor manera para que queden más expuestos, o sea, más definido en el denominador. ¿Qué decíamos que me importa? Siempre es el denominador, los polos, que son de la ecuación característica. Bien, acá los manejo un poquito más, que queden más explícitos los dos polos más un término independiente. Bien, acá tengo 1 más S por L sub A por R sub A, que me va a componer un polo, y 1 más S por J sub M por B sub M, que me va a convenir, va a ser el otro polo de mi sistema mecánico. Uno de mi sistema eléctrico y otro de mi sistema mecánico. Bien, pero ahora, ¿qué pasa? En esta conformación, de, digamos, 1 más S por SL sub A sobre R sub A, es la constante de tiempo eléctrica, ¿no? O sea que siempre, si tengo conformado de esta manera 1 más S por tau, o sea, es la conformación del polo. ¿Y el polo cuál sería? 1 sobre tau. Ese sería el polo. Pero yo lo coloco en este formato porque me es más sencillo la expresión me aparece L sub A sobre R sub A, que es la constante eléctrica. Bien.
Y la constante de tiempo mecánico, ¿cuál va a ser? Jm sobre Bm. Esa es la constante de tiempo mecánica del motor. ¿Y el polo dónde va a ser? Va a ser 1 sobre la constante mecánica. Pero ahora bien, ¿qué pasa? La constante mecánica es mucho más grande que la constante de tiempo eléctrica. ¿Qué significa eso? Que eléctricamente el sistema es muy rápido. Enseguida tengo, acá nosotros tenemos la salida, la corriente. Acá tengo la diferencia de las dos por este cociente de la sumatoria de la impedancia de la malla eléctrica, tengo la corriente y su A. O sea que la corriente está al toque, tiene, digamos, un establecimiento muy rápido. ¿Qué pasa? Se demora acá cuando pasa por mi carga para obtener mi velocidad. Constante de tiempo mecánica es muy grande. Es tan grande que nosotros podemos hacer la suposición, digamos, para definir una función de transferencia adecuada, que esta, digamos, al ser muy grande, la otra queda disminuida y la puedo anular. ¿Qué significa que esto es muy pequeño? Esto es muy pequeño entonces y esto es muy grande. Al ser muy pequeño, esto va acá, digamos, y entonces este polo está muy alejado, ya después vamos a entender otras cositas, este polo está muy alejado del origen, este está cerca del origen, por lo tanto gobierna el funcionamiento. Los polos alejados del origen no gobiernan tanto el funcionamiento, pero bueno, acá nosotros hacemos el análisis desde el punto de vista temporal, que ya, digamos, tenemos un conocimiento básico que nos permite decir, bueno, si este está más rápido, pero este demora, o sea, y están en conjunto, no los puedo dividir, o sea, uno va a depender del otro, o sea, entonces la velocidad, la constante de tiempo que va a gobernar va a ser la mecánica, no la eléctrica. Por ende, yo puedo hacer la suposición de que es la constante eléctrica, al ser un polo muy alejado del origen, esa es otra suposición que también tiene que tener una validación respecto del tiempo, respecto de las condiciones de estabilidad, que, bueno, nos faltan algunos capítulos, pero es cierto, podemos hacer esa consideración también desde el punto de vista de los polos, pero lo que gobierna es la constante de tiempo. Por eso yo directamente anulo la parte eléctrica, porque esta es mucho más lenta y es la que gobierna el sistema. En definitiva, la velocidad angular, la velocidad del motor sobre la tensión de armadura me va a quedar la constante Kt sobre 1 sobre el denominador R sub A por V sub M, 1 más S la constante de tiempo mecánica, más T por KB. Bien. Entonces, ¿qué me queda la expresión de la función de transferencia? Ahora, si la velocidad angular, ¿a qué va a ser? S por el desplazamiento, digamos, θ sobre la tensión de armadura. Listo. El desplazamiento angular, porque por ahí me conviene hacer el desplazamiento angular, es lo mismo que multiplicarlo 1 sobre S acá, lo mismo que hace acá, omega sub m 1 sobre S, tengo el θ sub S, el θ sub S va a ser S por el denominador que tenía antes. Acá, en esta expresión final que tenemos, ¿qué voy a tener? Voy a tener en el numerador, no voy a tener ni polo ni cero, y en el denominador voy a tener una ecuación de segundo grado. Por ende voy a tener dos polos del sistema, que ya vamos a analizar un polo en el origen y tengo otro polo que está determinado por la constante de tiempo mecánica del motor. Por eso que mecánicamente depende mucho, digamos, el motor de corriente continua para su funcionamiento. Bien, de esta manera, digamos, obtenemos el resultado de la función de transferencia. Muy importante, digamos, expresión de este motor de corriente continua controlado por armadura, que ya lo vamos a utilizar en algún ejercicio, pero acá nosotros dedujimos de dónde viene su utilización.
de dónde viene su expresión de función de transferencia, porque muchas veces lo colocamos y lo utilizamos esta función de transferencia, pero no sabemos de dónde viene, de dónde viene, por qué, digamos, tiene esta expresión y no tiene otra. Digamos, viene de un análisis de todo el funcionamiento del motor de corriente continua. Y vuelvo a relacionar los temas. Esta forma, digamos, queda un poco más clara, así nosotros hacemos un análisis bien de mi salida respecto a mi entrada y analizamos ya las constantes de tiempo del elemento. Con otra función de transferencia, haciendo otro tipo de análisis, podría haber llegado a la misma conclusión, pero partía, digamos, de salidas y entradas que a mí me convenían gobernar o entender bien su función de transferencia, ¿me entienden? O sea, acá de esta manera sencilla, yo encuentro una expresión que voy a utilizar, sí o sí voy a utilizar en todos los elementos que yo utilizo en motor de continuo, yo voy a poner esta expresión. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se dedujo y ya sé dónde viene esa expresión. Y eso es lo que tengo que hacer, les vuelvo a repetir también, en cada sistema de control. Desmenuzarlo, analizarlo, encontrar su función de transferencia, hacer este análisis de polos y cero, digamos, este es un análisis sencillo que hicimos. Obviamente que tenemos razón, pero tenemos que hacer un análisis de estabilidad también, que nos falta otros criterios, pero de esa manera se analiza, se simplifica cosas de acuerdo al análisis de control, en este caso de estabilidad, que yo voy a hacer, digamos, de acá algunas clases, y entonces ya voy desmenuzando mi sistema y colocando las cosas que realmente a mí me importan conocer y manejar. Bien, ¿por qué? Porque en definitiva, volvemos a la clásica expresión. Yo estoy haciendo una relación de una función de transferencia. Lo estoy llevando todo a un formato sencillo, ¿no es cierto? Pero no tengo que perder de vista que siempre voy a necesitar reflejarme en la expresión más sencilla de un sistema de control. O sea, función de transferencia directa, lazo de realimentación, función de transferencia de lazo abierto, función de transferencia de lazo cerrado, que es GDS sobre 1 más la función de transferencia de lazo abierto, GDS siendo la función de transferencia directa, y teniendo en cuenta que GDS va a tener un numerador y un denominador, y el HDS también va a tener un numerador de realimentación y va a tener un denominador del lazo de realimentación también. O sea, de esta manera nosotros vamos a tener ese funcionamiento de ese sistema. Bien, por eso es que no debemos mantener, digamos, perdido la expresión de cada elemento. Por ejemplo, en esta función de transferencia clásica. Acá ahora vamos a ver la importancia de cada uno de los elementos. El GDS tiene un numerador y un denominador, que es solamente de la función de transferencia directa. Por eso es de G. HDS va a tener un numerador de H y un denominador de la función del lazo de realimentación. Acá voy a hacer otro análisis para ver de quién depende en realidad la función de transferencia de lazo, de la función de transferencia, el denominador de la función de transferencia. Bien, nosotros tenemos la función de transferencia, como dijimos, una relación entre el transformador y el denominador de la función. Ahora nosotros eso tenemos, digamos, en el numerador de la función de transferencia. En el denominador, nosotros vamos a tener el producto de las dos. Bien, hacemos el producto, digamos, de las dos G por H, y el numerador de la función de transferencia va a tener una expresión, manejo y expreso el denominador de la función de transferencia,
vuelvo a separar en los términos que me convienen, en la función de transferencia, y entonces como numerador, ¿qué me va a quedar? El numerador de G por el denominador de H. Ese va a ser el numerador de la función de transferencia. Y el denominador, ¿qué voy a tener? El denominador de G por el denominador de H, más el numerador de G por el numerador de H. O sea, si esto es igual a 0, si esto es 0, no tengo ningún 0 de la función de transferencia de lazo cerrado. ¿No? ¿Y a mí qué me importa? Los polos de la función de transferencia de lazo cerrado. O sea que va a ser el producto de denominador de G por el denominador de H más el numerador de G por el numerador de H. En definitiva, digamos, a mí lo que me interesa es la ecuación del denominador, que yo al igualarla a 0, digamos, queda una función de transferencia de lazo cerrado. Bien. De tal manera que acá va a ser, como dijimos, un cociente entre dos polinomios. Está en forma factorizada, el numerador y denominador. Los ceros de la función de transferencia lo igualamos a 0. Son los ceros de GDS y los polos de HDS. Los polos de la función de transferencia de 0 son las raíces de la ecuación característica. La ecuación característica tiene el siguiente denominador, que lo igualamos a 0, y me da los polos de la función de transferencia, que es 1 más g por h igual a 0, son la ecuación característica. Bien, esto es lo que necesitamos también para hacer el análisis, completar el análisis cuando encontremos la función de transferencia de todos los sistemas mecánicos o electromecánicos o sistemas físicos que analicemos. Es importante llegar a la función de transferencia, pero ¿la función de transferencia de qué? La función de transferencia de mi salida, que yo necesito controlar, y en función de el valor de referencia que yo necesito también utilizar. O sea, tengo que tener clara quién es mi salida y quién es mi entrada y efectuar la función de transferencia para tener las raíces después de la ecuación característica. Bien, hasta acá es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Así que después haremos ejercicios, tanto esta tarde como mañana. Vamos a hacer ejercicios de todo el sistema, para que podamos entender y ver lo que estamos para hacer. Así que bueno, muy bien, nos estaremos viendo la mañana, los que tienen práctico conmigo, para hacer análisis de las funciones de transferencia para los sistemas mecánicos, térmicos, electromecánicos y todos sus sistemas asociados. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Recuerden que, la mayoría ya está en el LEB, puede haber alguno que quedó suelto, envíenme los datos de los que no pueden ingresar al LEB, en donde está toda la información que yo les brindo en las clases, tanto prácticas como teóricas. Bueno, profe, muchas gracias. Hecho, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias. Nos Hasta vemos. luego, Profe. Suerte, que les vaya bien. Hasta luego. Suerte, que les vaya bien. Hasta luego.